Siendo militar, el enfrentarte a la maña es algo cotidiano. En una de tantas misiones, recuerdo que la tensión se sentía en el aire desde el momento en que recibimos la orden. La misión era clara: infiltrar una zona caliente controlada por la maña, recopilar información y, si era necesario, neutralizar cualquier amenaza. Sabía que, más allá de las palabras, había vidas en juego, y no todas las decisiones que tomaríamos serían fáciles. El día de la operación, el sol apenas asomaba por el horizonte, y la neblina matutina envolvía el terreno como un manto opresivo. A medida que nos acercábamos a la zona objetivo, el ambiente se volvía cada vez más pesado. En el vehículo, el silencio era ensordecedor. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos, conscientes de la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar. Al llegar, nos dividimos en grupos pequeños para poder maximizar nuestra cobertura. Mi equipo avanzó silenciosamente a través de un campo de maíz que parecía más un laberinto que un cultivo. Sabíamos que el narco no dudaría en defender su territorio, y los rumores sobre el caos en esta área eran escalofriantes. La adrenalina corría por mis venas, mis sentidos estaban agudizados. Cada crujido de las hojas, cada susurro del viento me hacía estar alerta. A medida que nos adentrábamos más, encontré señales de la presencia del cartel: un par de coches abandonados, llenos de balas y marcas de fuego. Las historias que escuché sobre lo que les ocurre a aquellos que se cruzan en el camino de estos criminales me llenaron de inquietud. En ese momento, supe que no solo estábamos en una misión, estábamos adentrándonos en la boca del lobo. De pronto, un disparo resonó en la distancia. Todos nos congelamos. El sonido era claro: un rifle de asalto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nos comunicamos rápidamente a través de señales y comenzamos a movernos hacia el lugar de origen del disparo. Cada paso era una danza entre la vida y la muerte. Llegamos a una pequeña cabaña que estaba oculta entre los árboles, y escuchamos voces. A través de una rendija vi a varios hombres armados. Su lenguaje era áspero, cargado de amenazas y risas que resonaban como ecos de una tragedia inminente. Sin dudar, activamos nuestros equipos de grabación. Sabíamos que la información que podríamos obtener era vital, pero como suele suceder en esos encuentros, la situación se tornó caótica. Uno de los hombres salió de la cabaña, y en un instante todo se volvió un torbellino. Disparos comenzaron a volar en todas direcciones. El sonido de las balas cortando el aire era ensordecedor, y el olor a pólvora llenó mis pulmones. En ese momento, la adrenalina se transformó en instinto de supervivencia. Nos refugiamos detrás de unos troncos caídos. Mi compañero a la izquierda, un veterano que había visto más combates del que deseaba recordar, me miró con una mezcla de miedo y determinación. «No podemos quedarnos aquí», dijo, y asentí con la cabeza. Sabíamos que debíamos avanzar, pero el fuego enemigo era intenso. Cada vez que asomábamos la cabeza, las balas silbaban peligrosamente cerca. Finalmente logramos flanquear a los hombres. La estrategia era arriesgada, pero era nuestra única oportunidad. Con un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento. El estruendo nos dio el tiempo necesario para poder avanzar. Cuando entramos en la cabaña, la escena era desgarradora. Allí había más hombres, algunos heridos, otros en estado de pánico. En ese instante comprendí que no éramos solo soldados, éramos testigos de una realidad brutal. A medida que asegurábamos el área, encontramos documentos y también algunas listas con nombres. La
información que estábamos recopilando podría ser crucial para desmantelar la red del narco, pero en medio de la euforia de la captura, el ruido a nuestro alrededor no cesaba. Sabíamos que no estábamos solos. La respuesta del cartel no tardó en llegar. En ese momento, la realidad se volvió aún más cruda. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar. La lucha fue rápida y feroz. Cada uno de nosotros luchaba por su vida, pero el número estaba en contra. Recibí un disparo en el hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero la adrenalina me mantenía en pie. No podía permitirme caer. Logramos contenerlos, pero a un alto costo. Varios de mis compañeros habían caído. El grito de uno de ellos herido resonó en mis oídos mientras trataba de mantener la calma. A pesar del caos, sabíamos que teníamos que evacuar. Había que salir de allí y llevar con nosotros la información que habíamos conseguido. Con el hombro ardiendo de dolor, logré arrastrar a uno de mis compañeros heridos, mientras otros cubrían nuestra retirada. Cada paso era una lucha, pero no podía rendirme. La misión era más grande que nosotros. Finalmente, alcanzamos el punto de extracción, pero no sin perder más de lo que habíamos querido. Al regresar, el silencio en el helicóptero era abrumador. Las miradas de mis compañeros decían más que 1000 palabras. Habíamos enfrentado el terror, y aunque habíamos logrado nuestra misión, el costo había sido bastante alto. En mi mente, las imágenes de esa cabaña, de los hombres caídos y de la brutalidad que presencié se repetían como un eco. Sabía que esas cicatrices nunca desaparecerían, y realmente tuve razón. A medida que el helicóptero se alejaba de la zona caliente, comprendí que la lucha contra el narco no era solo una lucha contra los productos ilícitos, era una batalla contra una realidad que consume vidas, sueños y esperanzas. Aunque algunos habíamos sobrevivido, el precio de esa victoria aquel día siempre estaría presente en mi día a día. La mañana se presentó cálida y húmeda, el tipo de día que a menudo presagia tormentas en la selva. La humedad se adherió a mi piel como un manto, y el sudor comenzaba a deslizarse por mi frente. Era mi segundo despliegue en esta región, un área conocida por su densa vegetación y por ser un bastión de los cárteles de sustancias ilícitas. La misión fue clara: desmantelar un laboratorio de procesamiento de polvo que, según la inteligencia, operaba en las profundidades de la jungla. La unidad, un grupo especial de operaciones, estaba compuesta por integrantes que habían sido seleccionados por su valentía y capacidad para trabajar bajo presión. Sabíamos que el enemigo era astuto y que no dudaría en usar el caos para proteger sus intereses. A medida que avanzábamos, la tensión en el aire era casi tangible. Los sonidos de la selva se mezclaban con el murmullo de nuestras voces, mientras manteníamos una comunicación constante, asegurándonos de que cada uno supiera su papel. El camino hacia el laboratorio era un laberinto de árboles, lianas y barro. Cada paso que dábamos era un esfuerzo por no hacer ruido, conscientes de que en cualquier momento podríamos toparnos con un grupo de guardias armados. Había algo inquietante en la tranquilidad del entorno. El canto de los pájaros había cesado, como si la selva misma supiera que estábamos allí. Después de horas de caminata, llegamos a un pequeño claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Desde la distancia, pudimos ver el laboratorio, una estructura improvisada hecha de pallets de madera y lona, camuflada entre la vegetación. Los hombres que trabajaban allí no eran simples campesinos, eran narcos, hombres que habían hecho un pacto con el diablo y que no dudarían en disparar si se veía amenazada su operación. Nos agrupamos y revisamos nuestros planes una vez más.
Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar, y el éxito de la misión dependía de nuestra capacidad para trabajar en conjunto. La estrategia era simple: rodear el laboratorio, tomar posiciones y asaltar simultáneamente. Con un gesto de la mano di la señal. Cada uno se movió a su puesto, y el silencio se volvió una presión palpable. Los minutos se sintieron como horas mientras esperábamos la señal para avanzar. Finalmente, el sonido de un silbido corto resonó en el aire, y todos nos lanzamos hacia adelante. La operación se desarrolló con precisión, y pronto estábamos dentro del perímetro del laboratorio. La escena que se desplegó ante mí era caótica. Hombres armados corrían de un lado a otro tratando de organizarse, mientras otros intentaban escapar. A medida que avanzaba había un hombre en particular que parecía ser el líder. Tenía una mirada dura, y su actitud no dejaba lugar a dudas. Era un narcotraficante experimentado. Sin pensarlo saqué mi arma y apunté, pero en ese momento un disparo resonó cerca de mí. La adrenalina me envolvió, y el instinto de supervivencia tomó el control. Me agaché y busqué cobertura detrás de un barril. Los disparos eran constantes, una mezcla de balas y gritos que llenaban el aire. La confusión reinaba, y en un momento de lucidez decidí que debía actuar. Sabía que si dejaba que ese hombre escapara, podría significar un gran problema para nuestra misión y para la seguridad de muchas personas. Con determinación, me moví a través del laberinto de barriles y maderas. Sentí el peso del rifle en mis manos, y en cada paso calculaba las posibilidades. El hombre ya estaba a unos pocos metros de mí, concentrado en su teléfono, como si ordenara a sus hombres que se reagruparan. En un instante logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. La distancia entre nosotros se cerró, y en un momento de tensión apreté el gatillo. El sonido del disparo resonó en mis oídos, y vi cómo el hombre se desplomaba al suelo. El silencio que siguió fue ensordecedor, y la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un mazo. No era solo un enemigo, era un ser humano, alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a ese camino, pero no había tiempo para reflexionar. Despertando de mi trance volví a la lucha. Mis compañeros estaban en la misma pelea, y el caos reinaba en nuestro alrededor. Los narcos estaban siendo superados, pero no sin resistencia. Sentí una ráfaga de balas cerca de mi cabeza, y rápidamente busqué refugio. El sudor corría por mi rostro mientras intentaba mantener la calma, recordando mis entrenamientos previos. El combate se intensificó. Los gritos de mis compañeros y el sonido de las balas llenaban el aire. Cada vez que disparaba era un recordatorio de por qué estábamos allí, para desmantelar una red que devastaba vidas, pero también era un recordatorio de que cada disparo tenía un costo. Cada bala que disparaba era un paso más hacia un futuro incierto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos tomar el control del laboratorio. Los narcos se habían dispersado, y el silencio comenzó a instalarse de nuevo. Aunque el eco de la batalla aún resonaba en el fondo, miré a mi alrededor observando a mis compañeros, algunos heridos y otros cansados, pero todos con esa satisfacción de que cumplimos con nuestra misión. El líder caído estaba allí, y aunque había logrado cumplir con mi objetivo, no podía evitar sentir una mezcla de emociones. La lucha no era solo contra hombres armados, era una lucha contra un sistema que ha atrapado a tantas personas en un ciclo de caos y desesperación. La Sierra de Puebla es un terreno duro y escarpado, lleno de leyendas que flotan en el aire como el polvo levantado por el viento. Como soldado del ejército mexicano, fui enviado a esta región en una misión para combatir a un cartel que había tomado el control de varias comunidades. Sabíamos que el caos era parte del paisaje, pero lo que no esperábamos eran los rumores sobre un nahual que supuestamente merodeaba por la zona. Un ser que, según las leyendas, tenía la capacidad de transformarse en un animal y que era temido tanto por los narcos como por los mismos habitantes locales.
Desde el primer día la atmósfera era tensa. La sierra parecía observarnos con ojos invisibles, y los murmullos de los aldeanos sobre el nahual no hacían más que aumentar mi inquietud. Nos instalamos en un viejo edificio abandonado que había sido utilizado por otros soldados en campañas pasadas. Las paredes estaban desgastadas y cubiertas de moho, y esa sensación de desasosiego se cercenía sobre nosotros. La primera noche, mientras la oscuridad se cercenía sobre la sierra, escuché el sonido de pasos fuera del edificio. Me levanté de mi posición y miré por la ventana. En la penumbra vi una figura que se movía ágilmente entre los árboles. Mi instinto militar me decía que podría ser un miembro del cartel, pero había algo en su forma que no encajaba. La figura parecía alargarse y encorvarse, casi como si cambiara su forma mientras se deslizaba entre las sombras. Decidí alertar a mis compañeros, pero al contarles lo que había visto solo se rieron. Son solo historias para asustar a los niños, dijo uno de ellos. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de lo que había visto, de que algo más detrás de esos rumores existía. Esa noche el sueño fue esquivo, y las imágenes de la figura se quedaron grabadas en mi mente. Definitivamente no pude dormir nada. Al día siguiente nos adentramos en la sierra, buscando pistas sobre el cartel. Mientras avanzábamos, nos encontramos con un grupo de aldeanos que se mostraban reacios a hablar. Una mujer con ojos llenos de miedo finalmente rompió el silencio. El nahual protege a los que luchan contra el mal, dijo, y su voz tembló, pero también se lleva a quienes no tienen cuidado. Las palabras resonaron en mi mente, y aunque intenté ser escéptico, la inquietud creció en mi interior. A medida que la misión avanzaba, el clima se tornó más violento. Los enfrentamientos con el cartel se intensificaron y el sonido de las balas resonaba en la sierra. Durante uno de los tiroteos, vi nuevamente a la figura, esta vez en medio del caos. Se movía con agilidad, casi como si estuviera danzando entre las balas. Yo me detuve paralizado por la confusión. Era un soldado o un enemigo, pero cuando traté de enfocarme, la figura desapareció en la bruma. La batalla continuó y aunque logramos repeler a los narcos, la sensación de que algo nos observaba persistía. Esa noche, mientras intentábamos descansar, la imagen del nahual volvió a atormentarme. Había algo inquietante en su presencia, una mezcla de misterio y peligro que no podía ignorar. Los días siguieron y la tensión crecía. Durante una misión de reconocimiento, encontramos un campamento abandonado del cartel. En el suelo había símbolos extraños y objetos que parecían estar relacionados con rituales. La atmósfera era opresiva y la sensación de ser observado se intensificaba. Mientras inspeccionábamos el lugar, uno de mis compañeros gritó señalando hacia el bosque. Yo miré y vi a la figura del nahual una vez más, esta vez más cerca, casi a la vista. Era un hombre, pero su apariencia era extraña, como si su cuerpo estuviera deformado por una fuerza que no podía comprender. Yo alcancé a ver una mirada intensa que parecía atravesar mi alma. En ese momento yo comprendí que no se trataba solo de un mito, y cuando menos lo pensé, la figura desapareció nuevamente en medio de la sierra, pero su presencia dejó una impresión duradera en mí. Al regresar a la base compartimos lo que habíamos visto con los demás compañeros. Algunos se mostraron escépticos, pero otros comenzaron a hablar sobre sus propias experiencias. La sensación de que algo nos acecha en la sierra, esa vez se convirtió en un tema recurrente entre nosotros. Finalmente, después de días de enfrentamiento, logramos desmantelar el campamento del cartel. Sin embargo, el costo fue alto. El caos había dejado profundas cicatrices en todos nosotros. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo sucedido, comprendí que la figura del nahual era un recordatorio de que la guerra no solo se libra contra enemigos visibles, sino también contra las sombras de aquellos que han caído.
y también sobre lo desconocido. La selva de Chiapas siempre ha sido un lugar lleno de mitos y realidades brutales. Como soldado del ejército mexicano, sabía que el caos del narcotráfico era solo una parte de la historia. Había oído rumores sobre rituales oscuros y prácticas de brujería, y algunos carteles utilizaban para mantener el control. Cuando llegamos, no solo estábamos ahí para combatir al narco, también teníamos que enfrentarnos a algo en las sombras, algo que muchos preferirían ignorar. El ambiente en el pueblo era hostil. Las miradas de todos los que vivían en él eran de miedo y desconfianza. Sabíamos que el cartel había instaurado un régimen de terror y que cualquier intento de resistencia era rápidamente aplastado. Nos instalamos en una casa abandonada, un lugar que alguna vez fue un hogar, pero ahora estaba impregnado de un silencio inquietante. La selva nos rodeaba, y con ella el eco de historias que no queríamos escuchar. La primera noche, mientras revisábamos el equipo, las tensiones aumentaban. Decidí salir a dar una vuelta, con la esperanza de despejarme un poco. La luna iluminaba el camino, pero la oscuridad de la selva me hacía sentir como si estuviera siendo observado. Mientras caminaba escuché un susurro, un murmuro que parecía venir entre los árboles. Me detuve, sintiendo el sudor frío en mi frente. Era un sonido inconfundible, como si alguien estuviera recitando algún tipo de conjuro. Yo no pude ignorarlo. Me acerqué sigilosamente y al llegar a un claro, vi un altar improvisado. Estaba cubierto de ramas y hojas, pero lo más inquietante eran los objetos que lo rodeaban. Huesos, velas derretidas y un líquido oscuro que parecía líquido vital. La sensación de terror se apoderó de mí. Comprendí que estaba ante un ritual de brujería, algo que desataba fuerzas que no debía desafiar. Retrocedí lentamente, sintiendo que algo oscuro se cercenía sobre mí. Esa noche, cuando regresé a la casa a la misma base, traté de compartir lo que había visto, pero mis compañeros se mostraron escépticos. Sin embargo, la inquietud persistía. Al día siguiente, nos reunimos con algunos pobladores, quienes se mostraron reacios a hablar. Finalmente, una anciana, con unos ojos llenos de desesperación, nos contó sobre las prácticas del cartel. Habló de sacrificios, de cómo utilizaban la brujería para invocar protección y venganza. Sus palabras resonaban como un peso que no podía ignorar. A medida que avanzábamos en nuestra misión, el caos se intensificó, pues tuvimos un choque, teniendo un enfrentamiento con el mismo cartel, y el intercambio de disparos terminó siendo brutal. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire. Mientras tratábamos de tomar control de la situación, vi a uno de mis compañeros caer. La desesperación me invadió. Yo corrí hacia él, pero en medio del caos, sentí esa misma presencia oscura de la noche anterior, como si algo estuviera jugando con nuestras vidas. Logramos repeler a los narcos, pero no sin sufrir lesiones graves. Esa noche el pueblo estaba en silencio, pero el eco de la batalla resonaba en mi mente. La brujería de la que hablaba la anciana parecía haber dejado su huella en nosotros. Sentí que había algo más en juego, algo que iba más allá de las balas y el caos. Durante los días siguientes, la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Decidí regresar al claro donde había visto el altar. Mientras me acercaba, el aire parecía volverse más frío. Cuando llegué, el altar estaba intacto y en el suelo había nuevos objetos: una cabeza de un gallo, un trozo de tela negra y más huesos. Era evidente que el mismo cartel seguía practicando sus rituales oscuros y que la selva era cómplice de ello. Esa noche, mientras tratábamos de descansar en la casa, un ruido me despertó. Me levanté y, al mirar por la ventana, vi una figura oscura moviéndose entre los árboles.
El corazón me latía con fuerza. Sabía que no estaba solo. Salí al exterior y el aire estaba cargado de una tensión palpable. De repente escuché risas lejanas, como si se burlaran de nosotros. Era aterrador y lleno de rabia. Nos preparamos para un nuevo ataque del cartel, y esa sensación de ser observados no me dejaba en paz. Cuando el ataque finalmente llegó, fue demasiado despiadado. La brutalidad de la confrontación me dejó muy aturdido. El líquido vital y el dolor eran omnipresentes. Sentía que de alguna manera la brujería que había presenciado había influido en nuestros destinos. La oscuridad no solo acechaba en la selva, había permeado nuestras almas. Al volver a la base, llevábamos con nosotros no solo la experiencia del combate, sino también una sensación de que había fuerzas en juego que no podíamos comprender completamente. Era una mañana calurosa y húmeda, cuando recibimos la orden de una misión de reconocimiento en una zona boscosa cerca de la costa, donde se habían reportado actividades ilegales relacionadas con el narcotráfico. Mi nombre es Andrés y soy marinero en la Marina de México. La zona conocida como la Selva Verde había sido objeto de numerosas quejas por parte de los pobladores locales, quienes hablaban de movimientos extraños y disparos en la noche. La inquietud se apoderó de mí al escuchar la misión que teníamos por delante. Junto a mí estaban el sargento Torres, un hombre de carácter fuerte y experiencia inigualable, y el marinero Castillo, un joven recién llegado, ansioso por demostrar su valía. Subimos a nuestra embarcación, un pequeño bote de patrulla, y nos adentramos en la densa vegetación. A medida que navegábamos por el agua turbia, la selva a nuestro alrededor parecía cobrar vida, con sonidos de animales y el murmullo del viento entre los árboles. Al llegar a la zona indicada, desembarcamos y comenzamos a explorar. La selva era espesa y el aire estaba impregnado de humedad. «Mantengan los ojos abiertos», dijo el sargento, mientras nos adentrábamos en la espesura. También nos dijo: «Sabemos que hay movimiento de narcotraficantes en esta área. No queremos ser sorprendidos». Mientras avanzábamos, encontramos huellas frescas en el suelo. «Parece que alguien ha estado aquí recientemente», comentó Castillo, señalando las marcas en la tierra. Mi corazón se aceleró al pensar en la posibilidad de un enfrentamiento. La selva parecía observarnos, y una sensación de ser acechado se instaló en mi interior. Después de un par de horas de patrullaje, llegamos a un claro. En el centro había un campamento improvisado con tarimas de madera y sacos de arena. El sargento, al ver eso, dijo: «Este debe ser su escondite. Vamos a investigar». Con cautela nos acercamos al campamento, y lo que encontramos nos dejó helados. Había armas, paquetes de productos ilícitos y un mapa que indicaba rutas de tráfico. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», murmuré, mientras el sargento examinaba los documentos. De repente, escuchamos un ruido en la distancia. «Silencio», ordenó Torres. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente el sonido que se acercaba, y de pronto vimos a un grupo de hombres armados. Claramente eran narcotraficantes que se acercaban al campamento. «Debemos escondernos», susurró Castillo, y rápidamente nos apartamos detrás de unos árboles. Desde nuestra posición pudimos ver cómo los hombres hablaban entre sí. Estaban riendo y revisando los paquetes. Mi corazón latía con fuerza. Sabíamos que un enfrentamiento era inevitable, pero no podíamos arriesgarnos a ser descubiertos. Mientras observábamos, uno de los narcotraficantes se separó del grupo y comenzó a inspeccionar el área. «Es un error. No deberíamos de estar aquí»,
Escuchamos que decía. Sus palabras parecían cargadas de desesperación, como si hubiera algo más en juego. Fue entonces cuando notamos que había un aparato de comunicación en su cinturón. Podrían estar esperando refuerzos, murmuré, dándome cuenta de que teníamos poco tiempo. El sargento tomó una decisión rápida y dijo: vamos a rodearlos. Si podemos sorprenderlos, tendremos la ventaja. Nosotros asentimos y comenzamos a movernos con cautela, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, en ese momento, el cielo se oscureció repentinamente y una tormenta comenzó a desatarse. Los truenos resonaban y la lluvia comenzó a caer, creando un caos en la selva. Los narcotraficantes, asustados por el clima, comenzaron a moverse erráticamente. «¡Vamos!», gritó el sargento. Con un grito, salimos de nuestro escondite y cargamos contra ellos. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres armados comenzaron a disparar y las balas silbaban a nuestro alrededor. «¡Cúbranse!», ordenó el sargento, mientras disparaba a uno de ellos. Yo me agaché detrás de un tronco tratando de estabilizar mi respiración. Castillo, temblando, disparó al aire, pero sus manos temblorosas no le permitieron apuntar correctamente. En medio del caos, una figura oscura emergió de la selva. Era un ser grande y amenazante, con ojos brillantes que reflejaban la luz del relámpago. Pensé que estaba viendo cosas. «Andrés, concéntrate», gritó Torres, sacándome de mi trance, pero la figura continuaba observándonos, como si estuviera evaluando la situación. El grupo de narcos, aterrados por la aparición del ser, comenzaron a disparar en su dirección. «¿Qué demonios es eso?», exclamó uno de ellos, mientras retrocedían intentando escapar. El ser se movió rápidamente, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, vi cómo uno de ellos caía al suelo gritando de dolor. «Es nuestra oportunidad», dijo el sargento, y atacamos con más fuerza, aprovechando el pánico que había creado la criatura. La batalla fue intensa, y cuando el polvo se asentó, nos encontramos con un par de narcos atrapados. «Están rodeados, ríndanse», gritó Torres, con más valentía de la que pensé que tenía. Finalmente, los hombres se rindieron, y el sargento les aseguró que no tendrían problemas si cooperaban. Mientras los esposábamos, la figura oscura desapareció en la selva, dejando atrás una sensación de inquietud. Con los narcos bajo control, sabíamos que debíamos informar a nuestras autoridades. Regresamos al campamento llevando a los prisioneros. La tormenta había cesado, pero la atmósfera seguía cargada de tensión. Al llegar a la base informamos sobre lo sucedido, pero la experiencia había dejado una huella en nosotros. La figura oscura que vimos parecía ser un espíritu que se había quedado en esa selva. Saludos. Era una noche calurosa en Culiacán, cuando recibimos la orden de realizar un operativo de vigilancia en las fuerzas de la ciudad. Mi nombre es Carlos y pertenezco a la Marina de México. La zona estaba marcada por la violencia del narcotráfico, y aunque habíamos estado en muchas operaciones, esta vez había una inquietud en el aire que no podía ignorar. Junto a mí estaba el sargento Ramírez, un veterano con un agudo sentido de la intuición, y el marinero Torres, un recién llegado que estaba ansioso por comenzar. Nos dirigimos a un terreno baldío, donde se había reportado un posible intercambio de sustancias ilícitas entre grupos rivales. La oscuridad nos envolvía, y los sonidos de la noche parecían amplificarse en el silencio. Al llegar, desplegamos nuestro equipo y nos dividimos en grupos para cubrir más terreno. Mientras me movía entre los arbustos, escuché murmullos a lo lejos, como si alguien estuviera hablando. «Carlos, ¿estás ahí?», susurró Torres acercándose. «Escucho voces, no suenan normales».
Dijo eso mientras temblaba. En ese momento mi corazón se aceleró. Pongámonos alerta, le respondí, convencido de que no estábamos solos. De repente, un grupo de hombres apareció frente a nosotros, y claramente pertenecían al cartel. ¡Alto! ¡No se muevan!, gritó uno de ellos, apuntándonos con su arma. En un instante, el ambiente cambió de tenso a caótico. Los narcos comenzaron a disparar, y nosotros respondíamos buscando cobertura detrás de unos árboles. La balacera se intensificó, y en medio del intercambio de disparos, la atmósfera se volvió extraña. Las voces que había escuchado antes se hicieron más claras, resonando en mi mente. Se escuchaban unos susurros, como si nos hicieran saber que no estábamos solos, como si una presencia oscura estuviera observando todo. La sensación de ser observado se volvió abrumadora, y aunque los narcos estaban ahí enfrente, el verdadero peligro parecía venir de otro lugar. En un momento de confusión, el sargento Ramírez cayó herido en el hombro. Yo grité: «¡Sargento!», mientras intentaba llegar a él, pero en ese instante, la figura oscura que había sentido todo el tiempo emergió entre las sombras, una forma distorsionada que parecía alimentarse del caos. Los narcotraficantes se detuvieron, estaban aterrados y comenzaron a retroceder. Aprovechando la distracción, ayudé al sargento a levantarse y junto con Torres comenzamos a retroceder. La figura continuaba acechando. Se escuchaban susurros llenando el aire mientras nos alejábamos del tiroteo. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Torres. Su voz estaba temblorosa. Yo me limité a responderle que no lo sabía, pero que no podíamos quedarnos aquí. Finalmente, logramos llegar a nuestro vehículo y escapar de la zona, pero esa experiencia les aseguro que nos dejará marcados para toda la vida. Saludos. La sierra que se alzaba frente a nosotros era un laberinto de caminos angostos y rocosos, un terreno que conocíamos bien, pero que se volvía cada vez más hostil. Nuestro objetivo era desmantelar un grupo armado que había estado operando en la zona, sembrando el caos y el miedo entre la población civil. La misión era clara, pero la incertidumbre siempre se asomaba en cada rincón de la mente. Mientras nos preparábamos, el sargento nos dio una última charla. Su voz firme y autoritaria resonaba en nuestras cabezas mientras revisábamos el equipo. «Recuerden, muchachos, aquí no se trata solo de cumplir con el deber. Se trata de proteger a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mantengan la calma, sigan el plan y sobre todo cuídense unos a otros». Asentimos, aunque el peso de sus palabras se sentía en nuestros hombros. El vehículo todoterreno avanzaba por el sendero de tierra. Las piedras rebotaban en el chasis mientras el motor rugía. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la vegetación se hacía más densa. El aire era pesado, impregnado de humedad, y el canto de las aves se mezclaba con el sonido del motor. Sabía que cada uno de nosotros estaba en su propio mundo, recordando a nuestras familias, la vida que habíamos dejado atrás por un tiempo indeterminado. Casi 2 horas después llegamos a un claro, donde la inteligencia militar nos había indicado que el grupo estaba acampando. La adrenalina comenzaba a fluir mientras tomábamos posiciones. Me encontré junto al cabo, un hombre experimentado que había estado en más de una docena de enfrentamientos. Su mirada seria indicaba que estaba en alerta máxima. «¿Estás listo?», me preguntó. Yo asentí, aunque mi estómago se revolvía. El plan era rodear el campamento y sorprenderlos en el momento menos esperado. Con movimientos silenciosos, comenzamos a avanzar. La tensión palpable en el aire. Cada paso que dábamos parecía resonar en un eco lejano, como si la sierra misma estuviera atenta a nuestros movimientos. Un par de minutos después,
Llegamos a una posición elevada, desde donde podíamos observar el campamento. Eran unos 10 hombres, armados y desprevenidos, riendo y conversando alrededor de una fogata. El sargento desde su posición nos dio la señal. Con gestos precisos, comenzamos a avanzar en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de las hojas al ser pisadas y el crujir de las ramas bajo nuestros pies parecían amplificarse. En esos momentos, el mundo se redujo a un solo objetivo: eliminar la amenaza. Cuando llegamos a unos 30 metros del campamento, la tensión era insoportable. El sargento levantó la mano y, con un gesto firme, ordenó abrir fuego. Fue en ese momento cuando el sonido de las armas resonó en la sierra como un trueno, y el caos se desató. Los hombres armados sorprendidos comenzaron a reaccionar. Algunos se lanzaron al suelo, otros intentaron huir hacia la espesura del bosque. Recuerdo que mi corazón latía con fuerza mientras disparaba. Mi entrenamiento se activó automáticamente. Cada movimiento, cada respiración, todo parecía fluir. Pero también podía ver a mis compañeros. Algunos estaban en la línea de fuego, y la realidad del enfrentamiento comenzó a calar en mí. El cabo fue el primero en caer. Un disparo lejano con el sonido sordo del impacto, y antes de que pudiera reaccionar, lo vi desplomarse. Una expresión de sorpresa en su rostro. «¡Cabo!», grité, pero el caos del combate ahogó mi voz. El sargento y otros hombres se lanzaron hacia él, mientras yo intentaba cubrir su retirada. La adrenalina mezclada con el miedo y la desesperación se convirtió en un cóctel explosivo. El enfrentamiento continuó. Disparos y gritos resonaban por doquier. Cada vez que disparaba, sentía que el peso de la responsabilidad aumentaba. Estábamos allí para proteger a quienes no podían defenderse, pero en esos momentos, la línea entre el deber y la supervivencia se volvió difusa. Vi a uno de los enemigos caer, y por un instante sentí una punzada de humanidad. Eran hombres como nosotros, atrapados en un conflicto que iba más allá de nosotros mismos. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando finalmente el eco de los disparos comenzó a desvanecerse, lo que quedaba era un silencio ensordecedor. Nos reunimos para contar los heridos, y la realidad se hizo más dura. El cabo no sobrevivió, y su ausencia se sintió como una herida abierta entre nosotros. El sargento, visiblemente afectado, nos reunió. Hicimos lo que debíamos hacer. No olvidemos por qué estamos aquí. Esta sierra es testigo de lo que ha sucedido, y nosotros debemos seguir adelante. Sus palabras, aunque firmes, llevaban el peso de la pérdida. Con el campamento desmantelado y el grupo armado reducido, comenzamos la retirada. La sierra, que antes parecía un refugio, se convirtió en un recordatorio de nuestra fragilidad. Mientras caminábamos de regreso, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso, como si la naturaleza llorara la pérdida de aquellos que dimos por hecho. Las sombras de la sierra se alargaban mientras nos adentrábamos en el terreno montañoso, un entorno que conocíamos bien, pero que siempre parecía retarnos de manera inesperada. Era un día nublado, con el viento soplando frío entre los árboles, y un ligero murmullo de inquietud se sentía en el aire. La misión del día era clara: patrullar la zona y asegurarnos de que no hubiera actividad sospechosa por parte de grupos armados que operaban en la región. Sin embargo, había algo en la atmósfera que me ponía nervioso, un presentimiento que no podía sacudir. Éramos un escuadrón de 10 hombres, todos con experiencia en combate, pero a pesar de eso, la sierra podía ser implacable.
La vegetación densa y los senderos traicioneros podían ocultar a nuestros enemigos, y cada ruido podía ser un indicio de peligro. Mientras avanzábamos, el sargento Morales, nuestro líder, nos recordaba la importancia de mantener la formación y estar alerta. No bajen la guardia, decía con voz firme. En esta zona un descuido puede costar vidas. Mientras nos movíamos, la neblina comenzó a descender, envolviendo el paisaje en una especie de manto gris. Era como si la sierra estuviera tratando de ocultar algo, y aunque mis compañeros se mantenían enfocados, no podía evitar sentir que algo estaba fuera del lugar. Después de un par de horas de marcha, decidimos hacer una pausa en un claro, un pequeño espacio donde podíamos descansar y reabastecernos de agua. Fue en ese momento, mientras tomaba un sorbo de agua, que lo vi, un destello en el horizonte, como una bola de fuego que cruzaba el cielo. ¿Viste eso?, le pregunté a Ríos, el soldado que estaba a mi lado. Él asintió, su expresión tan confundida como la mía. No era un fenómeno común en la sierra, y el brillo anaranjado iluminó brevemente el paisaje, dejando una sensación de inquietud. El sargento Morales nos reunió rápidamente. Parece que hemos encontrado algo inusual. Vamos a ir a investigar, muchachos. La adrenalina comenzó a fluir nuevamente mientras nos preparábamos para movernos hacia la dirección de donde había venido el destello. Nos adentramos más en la sierra. El sonido de nuestras botas aplastando hojas secas resonaba en el silencio del lugar. A medida que nos acercábamos, el aire se volvía cada vez más pesado, casi eléctrico. La vegetación parecía cambiar, como si la naturaleza misma se estuviera transformando. De repente otra bola de fuego apareció, esta vez más cerca de nosotros, iluminando el entorno con una luz surrealista. Mis compañeros comenzaron a murmurar, unos expresando nerviosismo, otros intentando racionalizar lo que veían. Puede ser un fuego controlado o algo parecido, sugirió el soldado López, aunque su voz no era tan convincente como deseaba. Entonces, los destellos comenzaron a moverse, danzando en el aire como si tuvieran vida propia. Era un espectáculo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Mantengan la calma, ordenó Morales, pero era difícil concentrarse. Sentía que la sierra nos observaba, y había algo más en juego aquí. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse, flotando a nuestro alrededor en un patrón errático. En aquel momento, lo que había comenzado como una curiosidad se convirtió en un verdadero terror. Las luces empezaron a formar figuras, sombras que danzaban en la penumbra, y un escalofrío recorrió mi espalda. En un instante, comprendí que no estábamos solos. «¡Retirada!», gritó el sargento, y en ese momento comenzamos a correr. Las bolas de fuego parecían seguirnos, iluminando el camino mientras nos adentrábamos en la espesura. La ansiedad se convirtió en pánico, y el sonido de nuestras respiraciones era ahogado por el ritmo frenético de nuestros corazones. No sabía a dónde iba, solo quería salir de allí. El bosque se convirtió en un laberinto, y mis compañeros empezaron a dispersarse. Grité el nombre de Ríos, pero su voz se perdió entre el estruendo de las mismas ramas rompiéndose y del eco de aquellas luces extrañas. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer que parecía surgir de la nada. Su vestido era blanco, ondeando como si estuviera sumergida en el agua. Su mirada profunda y penetrante me dejó paralizado. «¿Qué buscan ustedes?», preguntó, con su voz suave y casi hipnótica. No podía responder, solo podía observar cómo las bolas de fuego danzaban a su alrededor, como si la rodearan con devoción. Era una escena surrealista, y la sierra se sentía viva,
como si cada árbol y cada sombra estuvieran en sintonía con ella. Mis instintos de supervivencia gritaban que debía huir, pero había algo en ella que me mantenía anclado al lugar. No venimos a hacer daño, logré articular, aunque mis palabras sonaban vacías. La mujer sonrió y en ese instante sentí una mezcla de calma y terror. Las bolas de fuego comenzaron a acercarse más y la figura de la mujer se difuminó en la bruma. No teman, pero deben irse. Este lugar no es para ustedes, dijo con un tono que resonaba en mi mente. Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el pánico volvió a apoderarse de mí. Giré sobre mis talones y corrí atravesando el bosque con la esperanza de poder encontrar a mis compañeros. Decidimos regresar al campamento, mientras que nos preguntábamos qué demonios había sido eso. Yo no sabía qué pensar en ese momento, así que intenté calmarme. Decidimos regresar al campamento base. Mientras caminábamos, el recuerdo de la mujer y las bolas de fuego permanecieron grabados en mi mente. La sierra, con su belleza majestuosa, había revelado un lado oscuro y misterioso ese día. Era un recordatorio de que había algo más en este mundo, de lo que pudiéramos ver o entender. Al final logramos regresar, pero esa experiencia nos deja con más preguntas que respuestas. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no pudimos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y, con un movimiento rápido, forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición, mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento. Me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo, con una voz grave. «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente».
Nosotros continuamos avanzando y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «¡Marina, al suelo!», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar, pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. «Esto no se siente bien», pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable. «Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos», dijo otro de ellos. «Cállate», le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. «Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas». En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. «Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí». Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. «Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios», dijo con su voz temblando. «El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí». La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. «Los demonios están con nosotros», murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. «No pueden detenernos, la brujería nos protege». La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán,
mientras nos reagrupábamos nuevamente. ¿Realmente crees que estaban haciendo rituales? Su mirada era seria. No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas. Es algo más profundo, dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy la lucha contra el narco aún no ha terminado, y me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Historias de terror de la internet.